Muy bien, entonces estamos grabando ahorita la sesión y vamos a continuar hablando acerca de algo muy interesante que tiene que ver con el liderazgo de influencia. Entonces voy a compartir la pantalla ahora para hacer un pequeño repaso sobre las cosas que vimos la semana pasada y, y así vamos a poder estar nuevamente en la misma página, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Muy bien. El principio que se estableció la vez anterior es que los líderes somos seguidores y al mismo tiempo somos siervos. Entonces eso es algo que siempre tenemos que tenerlo nosotros presentes en nuestro liderazgo. Siempre estamos siguiendo y siempre estamos sirviendo. Cuando un líder deja de servir, deja de liderar como Jesucristo enseña en la Escritura. Y cuando deja de seguir a otro, deja de aprender y deja de crecer también, porque hay otros que siempre van a saber más que nosotros. Entonces siempre va a haber una persona que tiene un liderazgo de mayor influencia y requerimos siempre tener a alguien que esté ayudándonos para ir más adelante y más arriba en nuestro liderazgo también. Entonces, hablamos acerca de qué era el liderazgo la semana pasada y definimos que el liderazgo en nuestro contexto es influencia, es influencia. Sobre esa premisa, dijimos también que muchos de nosotros nos conectamos con mucha gente, pero no necesariamente la gran cantidad de personas con las que estamos conectados nos permite influenciar muchos otros, ¿no? Recuerdan que hicimos este dibujito, ustedes pudieron hacer su dibujito y veíamos cómo el personaje de la letra A tenía muchas relaciones de influencia, pero al final, a pesar de que tenía muchas relaciones de influencia, no estaba influenciando a muchas personas, aparte de estas que están en los círculos. En cambio, cuando miramos, por ejemplo, el caso de la letra D, veíamos como este señor que está aquí, o señorita, hombre o mujer, que está aquí liderando, de cierta manera está influenciado por un líder que está influenciando a muchos más y al mismo tiempo influencia a una gran cantidad de personas, ¿no? 100 personas en una iglesia, por dar un ejemplo nada más. Entonces, al final podemos determinar que el que está en la letra B es el que tiene mucho más influencia sobre más personas. Entonces, vamos viendo cómo ese nivel de influencia también nos permite a nosotros trabajar y llegar a lugares que no conocemos. La semana pasada, después de que hicieron el dibujo, se fueron dando cuenta de cuántas personas realmente están influenciando en sus contextos y aún fuera de sus contextos con todas las cosas que hacen. Así que es bien importante hacer este dibujo para ir descubriendo el nivel de influencia que tenemos en el lugar donde estamos, en la iglesia, en la universidad, en la organización donde nosotros nos desenvolvemos. Aquí hicimos el ejercicio y ustedes pudieron medir también su nivel de influencia, poniéndose en el lugar de acá y haciendo las líneas para establecer a cuántas personas estaban influenciando hasta la semana pasada. El ejercicio de la semana pasada también tenía el fin de ayudarnos a todos nosotros a identificar a estas personas que estamos influenciando en primer lugar, medir el nivel de influencia que nosotros tenemos por medio de esas personas y también evaluar si nuestra influencia está llegando a otros niveles de la organización o se está quedando estancada. Y si está estancada, tenemos que buscar de cierta manera crecer en nuestra influencia por medio de las otras relaciones que estamos formando también en la organización. Algo que vimos también, y con esto concluimos la semana pasada, es que, número uno, todos influenciamos en alguien, todos. Todos tenemos influencia sobre alguien. No importa el lugar donde estás, siempre tienes influencia sobre alguien, así que en ese lugar de influencia eres un líder que está ayudando a los demás a crecer en sus vidas. Número dos, nunca sabemos sobre quién influimos o cuánto influimos, porque no sabemos qué es lo que va a pasar con la última persona en la línea que tenemos de influencia, qué es lo que va a pasar con esa persona producto de lo que nosotros enseñamos. Entonces, nunca sabemos sobre quién influimos o cuánto influimos en las personas. Por eso el ejemplo de Timoteo es bien importante, porque Timoteo tenía que cuidarse a sí mismo, porque si él se cuidaba a sí mismo, lo que transmitía entonces iba a ser algo positivo para los demás. Pero si no se cuidaba a sí mismo, es decir, su interior y su relación con Dios, lo que iba a transmitir, pues no necesariamente iba a ayudar a las personas que estaban bajo su influencia.
Número 3, la mejor inversión en el futuro es una adecuada influencia en el presente. Es decir, ahora es cuando necesitamos desarrollar nuestro nivel de influencia con las personas que estamos trabajando para que lo que entreguemos hoy día dé su fruto también en el mañana. Es decir, si estamos entrenando, por ejemplo, o influenciando a una persona joven o a un cristiano joven, no necesariamente en edad, pero sí en tiempo de fe, pues todo lo que invirtamos en esa persona ahora va a dar un fruto mañana. Y ese fruto es el que va a permitir que otras personas también crezcan. Número 4, la influencia es una habilidad que se puede desarrollar. Nadie nace siendo un líder de influencia. Hay algunas personas que no son influyentes en el momento, pero con el tiempo desarrollan la capacidad de poder, o la habilidad, perdón, de poder influenciar a otros. Entonces, esto es lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. ¿Hay alguna pregunta sobre esto hasta aquí? ¿O estamos bien con estos puntos? ¿No? Ok, nos quedó claro entonces. Estamos claros con el asunto. Muy bien. Lo que quiero enseñar hoy día tiene que ver con la escalera del liderazgo. Este escritor John Maxwell, del que les hablaba las semanas anteriores, es un escritor de muchos libros que tienen que ver con liderazgo. Pero la escalera del liderazgo no es idea de John Maxwell necesariamente tal. O sea, esto está basado básicamente en muchos principios que la misma Biblia enseña y la experiencia en liderazgo también nos enseña. Entonces, espero que a medida que voy hablando de esta escalera, puedas identificar en cuál peldaño te encuentras. Y al identificar en qué peldaño te encuentras, básicamente podamos trabajar más adelante en cómo ayudarte a crecer y avanzar en tu liderazgo. Maxwell enseña que hay al menos 5 niveles de liderazgo y son muy interesantes. Número 1, él dice que uno de los niveles de liderazgo tiene que ver con la posición. Y este es eh, un nivel bien importante. Porque fíjate tú que el nivel de la posición se refiere a una persona que ha sido nombrada para ocupar algún rol de liderazgo en la organización. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo era joven en la fe, tenía unos 6 meses más o menos en la fe, me llamaron para dirigir un grupo pequeño, junto con Lisette, de hecho, que está aquí también presente. Pero yo no sabía nada de liderar, no tenía idea de qué significaba liderar. Lo único que sabía es que tenía que amar a las personas que estaban conmigo y tenía que hacer ciertas actividades para poder ayudarlas a crecer en su fe y ayudar a otros también a volver a Dios, volver al camino. Entonces, había muy pocas cosas que yo sabía de liderazgo, pero en ese momento, el liderazgo que yo tenía era un liderazgo de posición porque me habían puesto en un lugar para dirigir a otros. No tenía necesariamente la confianza absoluta de los hermanos que estaban en mi grupo porque no los conocía a todos. Conocía a Lisette, teníamos cierta relación, pero no todos los hermanos del grupo, en realidad los miembros del grupo, me conocían a mí. Por ende, no tenían toda la confianza en mí. Hacían las cosas que tenían que hacer porque yo tenía la posición del liderazgo. Entonces me respetaban porque las escrituras enseñan que debemos respetar a nuestros líderes, ¿no? Entonces había este respeto, esta relación, pero con una persona que de cierta manera no conocían profundamente. La única influencia que una persona tiene en el nivel de posición, cuando es posicionado en un rol de liderazgo, tiene que ver con el título. Entonces, cuando uno tiene esta posición de líder delante de las personas, pero no tiene la confianza, no tiene la relación con la gente que está dirigiendo, básicamente lo único que tiene es el título de líder. Y cuando tenemos solamente el título de líder, hacemos cosas para que el grupo crezca, pero la gente a la que estamos dirigiendo no necesariamente, y lo voy a repetir de nuevo, no necesariamente tiene la confianza puesta en nosotros, porque la posición no necesariamente nos hace buenos líderes. La posición no necesariamente nos hace buenos pastores, buenos evangelistas, no, simplemente nos pone en un nivel o en un lugar donde por el hecho de tener cierta autoridad concedida por otro,
la gente también nos mira como alguien que tiene un rol. Entonces, por ejemplo, yo fui nombrado líder de un grupo pequeño en ese tiempo. Cuando llegamos aquí a Santa Cruz, muchas personas sí confiaban y nos conocían. Bueno, tal vez unas 10, algo así. Era un nivel de influencia muy pequeño el que teníamos. Entonces, cuando llegamos aquí, mi esposa y yo, los hermanos de la iglesia nos veían como los líderes de la iglesia, porque es el rol que nos habían dado, para eso nos contrataron, para liderar la iglesia. Pero en realidad, yo lideraba desde la posición que otras personas me habían otorgado, porque todavía no tenía la confianza de la gente, no tenía la confianza de todos los miembros, sino el título. Y la gente hacía lo que se le decía porque tenía el título de líder. Entonces me buscaban por ser el líder, obviamente, me respetaban por ser el líder, pero no tenían la confianza completamente puesta en mí, sino que solamente veían la posición. Por qué le doy tanta importancia a este punto? Porque este punto de liderazgo o este nivel número uno de liderazgo es el más básico en el liderazgo de influencia. Porque todos partimos de algo, todos partimos de un nivel. Y en el liderazgo, generalmente el nivel número uno es el nivel de posición. Cuando se establecen niveles de liderazgo, la posición es lo que primero avanza. Puede que una persona que tenga la posición de líder tenga autoridad para tomar decisiones y ordenar también que se hagan ciertas cosas en la organización, pero no está en la posición, valga la redundancia, de influir en las personas para que éstas le sigan. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, cuando uno está en el nivel de la posición, no necesariamente tiene la influencia, la capacidad de influir sobre los demás. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo recibió la revelación de Jesús camino a Damasco? Estuvo 3 días ayunando, orando, estaba ciego. Después Ananías fue y oró con él, y todas estas cosas pasaron con Pablo. Dice la escritura, dice esta historia, ¿no? Hablando de Pablo, que él fue, pero en realidad la gente no confiaba en él. Era un apóstol, pero la gente no confiaba en Pablo, porque simplemente era un cristiano recién convertido, pero tenía toda una reputación de estar en contra de la iglesia. Entonces la gente que lo escuchaba básicamente escuchaba a él predicar una posición que Dios le había dado, pero no había ganado la confianza de las personas, porque todos lo veían como el que antes había perseguido la iglesia. Entonces, a Pablo le tomó tiempo ganar la influencia, ganar la confianza de las personas, porque al principio solamente había una posición. Entonces estoy llevándolos a pensar un poquitito en este ejemplo en las escrituras. Un líder posicional generalmente es visto como el jefe. Y esto se da en el ámbito de la iglesia y también en el ámbito de la vida secular. Porque cuando un líder empieza a trabajar, por ejemplo, con una iglesia en nuestro ámbito religioso y no tiene la influencia, no tiene la confianza de la gente, no ha ganado el respeto, no ha sido probado en el camino por las mismas pruebas y la iglesia no le ha visto crecer, pues lo que ocurre con él es que funciona más como jefe que como líder de influencia. ¿Y cuál es la diferencia entre un jefe y un líder de influencia? Pues, por ejemplo, el jefe maneja a los trabajadores. El jefe, que es el líder de iglesia, muchas veces utiliza sin querer la manipulación para hacer que las personas le obedezcan. Esto no es nada positivo, pero la verdad es que lo hemos experimentado muchos de nosotros también al momento de trabajar con ciertos líderes que llegan y que no tienen la confianza nuestra. Entonces el jefe más bien maneja a las personas que están bajo su responsabilidad. En cambio, el líder capacita a las personas. El líder de influencia, el líder de la congregación, el líder de la comunidad, capacita a las personas para que sepan cómo hacer el trabajo. No manda nada más, sino que está con las personas ahí, trabaja con ellos y les enseña. El jefe o el líder posicional depende principalmente de la autoridad conferida, porque le han dado la autoridad. Entonces viene, qué sé yo, un predicador, un pastor, un evangelista con autoridad en la congregación
y nombra a un hermano como el líder de la iglesia porque el otro tiene que irse o porque tiene que plantar una iglesia en otro lado. Entonces deja a alguien ahí para que dirija la iglesia, pero ese líder no depende de la influencia, depende de la autoridad que le han conferido para hacer que las personas trabajen. En cambio, el líder de influencia lidera bajo la buena voluntad de las personas. Primero los capacita, después lidera bajo la buena voluntad de las personas, porque la gente ya quiere a su líder. La gente admira, respeta a un líder que conoce. Entonces, usa la buena voluntad de la gente para poder trabajar en los propósitos de la organización. Un jefe inspira temor. Hablaba con un hermano ayer que me decía que sentía miedo de otro hermano, porque ese hermano tiene un temperamento diferente, un carácter distinto, entonces este muchacho se sentía atemorizado con él. Y muchas veces pasa eso cuando el jefe, en vez de inspirar a otros a hacer las cosas con entusiasmo, pues inspira temor, como que los reta, ¿no? Tiene un carácter muy fuerte, se frustra porque en el fondo está usando la posición y la autoridad conferida en vez de usar la buena voluntad de la gente y el deseo de la gente de seguirle para hacer las cosas. El jefe generalmente utiliza la palabra yo. Yo soy el líder, yo soy el que mando, yo soy el que digo cómo se hacen las cosas aquí, yo soy el que dirijo la iglesia y no ustedes. Eso, eso muchas veces lo hemos escuchado en otras ocasiones y pues habla de la autoridad conferida, pero no de la autoridad ganada de los miembros. El líder generalmente utiliza el nosotros. Dice, nosotros vamos a hacer esto. Nosotros necesitamos crecer aquí. Nosotros necesitamos trabajar. Nosotros estamos mal. Generalmente el líder de influencia se involucra por la situación en que está el grupo. Entonces, deja de ser un jefe, pasa a ser alguien dentro del grupo. El jefe arregla el fracaso por medio de la culpa. Si las cosas se hicieron mal, empieza a hacer sentir mal a las personas porque las personas en realidad hicieron las cosas mal y el líder no. Esto nos excluye de trabajar en equipo y nos excluye de ganar la confianza. En cambio, el que es líder busca arreglar el fracaso, busca tomar los fracasos de una manera positiva para ayudar a las personas que están en su grupo, en su equipo, para que todos puedan ver que el fracaso es una oportunidad, porque en realidad cuando fracasamos tenemos la oportunidad de crecer. Mientras más fracasamos, más aprendemos. Mientras más nos equivocamos y nos caemos, más aprendemos a levantarnos y a dar mejores pasos. Entonces, el que es un líder de influencia va a ayudar a su gente a considerar los fracasos, los errores como oportunidades de crecimiento. El jefe sabe cómo las cosas se hacen porque le dijeron cómo se hace, pero el líder muestra cómo se deben hacer las cosas. Se utiliza el ejemplo, como veíamos Pablo, Timoteo, Timoteo la iglesia, Timoteo a las personas que le estaba enseñando lo que Pablo le había dicho. Básicamente un líder de influencia enseña a los demás por medio de su ejemplo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven, Timoteo, más bien que ellos vean en ti un ejemplo a seguir en tu conducta, en amor, en fe y pureza. Y después le dice, mientras llego, pues dedícate a la lectura pública de la Escritura. Y esas son cosas que son importantes para el líder, porque el líder necesita siempre estar eh, mostrando cómo las cosas se hacen. Pablo le mostró a Timoteo, Timoteo le mostró a la iglesia y la iglesia influenció mucho más. El jefe dice, vayan a compartir su fe, vayan a evangelizar, hagan una campaña para que venga más gente. Pero el líder dice, vamos a compartir nuestra fe, hagamos una campaña, nosotros podemos hacerlo juntos. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es un jefe y lo que es un líder. Y todo esto se relaciona con el nivel uno, que es el nivel de posición, porque la posición muchas veces nos dice o le dice a la organización o a la iglesia que debe respetar a una persona, porque está puesta ahí por autoridad conferida. Entonces, número uno, es la parte más básica en el liderazgo, en la escalera de liderazgo. Y quiero que vayas pensando en qué nivel de la escalera te encuentras tú, cuál de esos niveles. No para sentirte mal, no quiero que te sientas mal con esto. Simplemente es para que vayas identificando y después vamos a aprender cómo pasar de un nivel al otro. Así es, porque todos hemos estado en el nivel de la posición, todos.
los líderes hemos estado en algún momento en el nivel número 1. No hemos pasado del 1 al 5 inmediatamente, no, hemos estado siempre ahí. Alguien nos ha puesto para dirigir. Dios nos ha llamado para dirigir, otras personas han sido usadas por Dios para nombrarnos, pero hemos estado en el nivel número 1, así que todos hemos estado ahí. Y todos probablemente en algún momento hemos sido como jefes y no como líderes, porque hemos mandado a hacer las cosas, hemos dicho hagan esto en vez de hacer nosotros las cosas con los demás, pero hemos ido aprendiendo también a medida que vamos cometiendo errores y también otros nos enseñan cómo se deben hacer las cosas. Entonces, nivel número 1, el nivel de posición. Maxwell llama al nivel número 2 el nivel del permiso. Y es interesante porque él menciona que el nivel del permiso implica que el líder ha ganado el corazón de la gente. Ya no tiene una posición de liderazgo, sino que no solamente tiene una posición de liderazgo, sino que ahora, como ha trabajado con la gente, ha ganado el permiso de las personas para influenciarles. Entonces ahora el líder tiene permiso del corazón de las personas para que trabaje con ellos y por medio de ellos. Entonces recuerda, número 1, teníamos la posición, eres líder. Pero número 2, a medida que trabajaste con las personas que están contigo, ahora ganaste el corazón de esa gente y ya no eres nada más el líder que pusieron ahí para que les dirigiera, no, ahora eres el hermano que está trabajando con los demás para influenciarles. Y la gente ahora te escucha porque ganaste su corazón. Entonces el nivel de permiso implica que hemos ganado el corazón de la gente. Las personas hacen lo que se les dice no porque tienen que hacerlo o porque tienen miedo de no cumplir con la dirección de su líder. Ellos ellos lo hacen porque saben que a su líder les importa. Cuando la gente siente que nos importan realmente, que todo lo que hacemos es porque la gente nos importa, entonces la gente hace las cosas con gusto, las hace de buena gana. Claro, a veces dudan en hacer algunas cosas, obviamente, como todos nosotros. Pero cuando hemos ganado el corazón de la gente, las personas hacen lo que tienen que hacer porque quieren hacerlo, no porque están obligadas a hacerlo. Ahora, este nivel de influencia, el nivel de permiso, es un nivel profundo de influencia que tiene que ver con relaciones que se van construyendo, que se van desarrollando en el tiempo. No ocurre de un día para otro que estas cosas pasan, pero a medida que desarrollamos más profundamente las relaciones, las personas nos van dando permiso para que incluso entremos en áreas de sus vidas donde ellos necesitan crecer. Hace años atrás hablaba con un hermano al que respeto mucho. Él ahora ya no está aquí en nuestra región de iglesias, pero está en otro sector de nuestra iglesia también. Y me acuerdo que le dije a ese hermano, mira hermano, yo te respeto mucho y te doy permiso para que tú me digas lo que yo estoy haciendo mal. Y si me quieres corregir, te doy permiso para que me corrijas también. Y eso fue raro para él, ¿no? Pero la verdad es que yo confío tanto en ese hermano que le dije, hermano, yo te doy permiso. Si tú ves que mi liderazgo está mal, corrígeme. Si tú ves que en mi familia estoy haciendo algo que no es correcto, corrígeme, disciplíname, ayúdame a cambiar, ayúdame a crecer. Y eso implica que yo abrí mi corazón para que ese hermano pudiera ayudarme. Ahora quiero parar un poco acá nada más porque sé que es harta información, ¿no? Para escucharlos. Así que si quieren ustedes me pueden ir hablando y así vamos conversando un poquitito acerca de esto. ¿Qué piensas del nivel de permiso? David, levantaste la mano, adelante. Sí, había levantado la mano. Dale, compartir de nuevo. Muy bien, Estamos entonces ya, concentrados. súper, muy bien. Entonces vamos a continuar. Tan importante. Bueno, hablábamos entonces del nivel de posición, del nivel de permiso, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar a considerar lo que Maxwell también llama el nivel de producción.
Ahora, esto tiene algunos títulos que son un poquitito seculares. Sí, son seculares. Pero la verdad es que al hablar del nivel de posición nos damos cuenta que estamos en una autoridad conferida. Cuando pasamos al nivel de permiso, en realidad ya estamos ganando el corazón de las personas. Y cuando estamos en liderazgo, el liderazgo generalmente, y no generalmente, siempre, debe tener metas y debe tener visión. Entonces, todos los líderes tenemos visión por algo. Queremos que la organización llegue a un punto de crecimiento en diferentes áreas, pero todos soñamos y deseamos con que la iglesia crezca en número, en madurez, en diferentes áreas. Queremos que crezca. Entonces, todos los líderes siempre tenemos el deseo de ir más allá. Si no tenemos la confianza de la gente, es difícil llevar a la gente al más allá. Se quedan ahí porque no nos confían en nosotros. Y al final terminamos caminando solos muchas veces por no tener esa influencia y ese permiso del corazón para entrar. El nivel número 3 es un nivel mucho más profundo de relación, porque como ya estamos conectados con la gente, como las personas confían en nosotros no por la posición, sino que porque se dan cuenta que los amamos y queremos lo mejor para ellos, entonces las personas están dispuestas a trabajar para que las metas se cumplan, a trabajar para que la iglesia se desarrolle, a trabajar para que los roles, por ejemplo, se vayan formando. Entonces, cuando estamos en el nivel de producción, esto implica que el líder ha demostrado que se interesa por la gente y la gente se da cuenta de eso. Entonces, como hay un interés profundo en que las personas crezcan, todos quieren hacer el trabajo. Ya no es que hay una persona trabajando, sino que la influencia del líder va a ayudar a los demás a que juntos vayan produciendo un cambio. Por ejemplo, sabemos que la iglesia debe producir un cambio en el entorno, en la sociedad. La iglesia es fundamental para que la sociedad se desarrolle de una manera correcta y adecuada de acuerdo a los principios de la Biblia. Entonces, los líderes de influencia, que ya tenemos el permiso del corazón de las personas para trabajar con ellos, para corregir, para disciplinar, para educar, para instruir, para todas estas cosas, pues ahora tenemos también el permiso de trabajar juntos. Y nuestra visión ya no es nuestra, es la visión del conjunto, del grupo. Y como ya tenemos una visión compartida, entonces ahora podemos empezar a producir cambio, porque un líder debe producir cambio. Siempre debemos tener la expectativa en nuestra mente de que vamos a producir un cambio positivo en la gente. Debemos producir un cambio positivo en la gente. Y como grupo debemos llevar a la gente a producir un cambio positivo también en la comunidad. Fíjese que esta escritura de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, que hablan de la gran comisión que Jesucristo nos da, pues implica un trabajo en conjunto. Jesús llegó, Jesús llamó, pero al llamar también ganó la confianza de la gente. Jesús trabajó en todas estas posiciones. Fue un líder al que Dios había dado la autoridad, pero los demás no lo conocían, no creían en él al principio, incluso su familia no creía tanto en él, pero con el tiempo ganó el permiso de los corazones de las personas a las que llamó y esos hermanos empezaron a amarlo y ya después estaban súper conectados con él. Y en el nivel 3 Jesús ya tenía la posibilidad de decirle a los hermanos, oye, ahora necesitamos hacer un cambio positivo en la gente. Así que los voy a escoger a ustedes primero como mis apóstoles, los voy a mandar delante mío para que hagan trabajo ministerial, después van a venir, me van a dar cuenta, estoy hablando de Mateo capítulo 10 más o menos, y después mandó a los 72 y después cuando ya había muerto y resucitado, le dijo a los discípulos, pues ahora ustedes vayan y hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Empiecen desde el principio. Vayan y hagan discípulos míos de todas las naciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Jesús trabajó en los niveles de liderazgo hasta la relación más profunda con la gente y cuando ya estaban bien conectados, los mandó, porque él sabía que las personas iban a hacer el trabajo. Había, había la posibilidad de producir un cambio más generalizado en las personas. Así que eh, es bien importante para nosotros ir trabajando también en el nivel de producción, de generar fruto, ver un fruto que permanezca. Hay principios que pueden avalar esto también, ¿no? Eh, Así que Jesús los mandó, Jesús los llamó para que dieran fruto, y mucho fruto. ¿Y cómo era el fruto? Un fruto que permaneciera. Jesús los mandó a ser discípulos de todas las naciones.
¿Cuál era el propósito de eso? Que tuvieran el mismo corazón de Cristo. Entonces, muchas cosas que podemos ir hablando aquí en el nivel de la producción, ¿no? Pero se refiere principalmente a que ya no estamos viendo algo por nosotros solos, sino que estamos viendo todo en conjunto, en conjunto. ¿Te acuerdas de esa escritura en Juan 17, cuando Jesús oró? Dijo, la oración dice, no te oro por esto, no te oro solo por esto, sino también por los que han de venir y van a dar testimonio de mí. Entonces Jesús estaba hablando de ese fruto que se iba a generar. Así que es bien importante que nosotros ganemos la confianza de las personas, porque cuando ganamos la confianza de las personas e influenciamos en ellos y les demostramos que hacemos lo que hacemos porque nos interesa la gente se conecta con nosotros y empezamos a trabajar juntos. Entonces podemos avanzar. Así que en el nivel 3 hablamos de un nivel más profundo de relación donde la gente está conectada. No es como al principio, ahora estamos conectados, trabajamos juntos. Si nos equivocamos juntos. Si tenemos victorias, son nuestras victorias. Entonces, nos alegramos por el fruto que hay. Si hay un bautismo, no es el bautismo de uno, es fruto del trabajo de todos. ¿Me entiendes? Entonces ya estamos conectados en la producción. El nivel número 4 es bien importante también, porque nos habla acerca del desarrollo humano. Al verdadero líder se le reconoce porque su gente, y esto es bien importante, al verdadero líder se le reconoce porque su gente, lo que está con él, siempre muestran un desempeño superior. Hay un libro que yo les recomendé dentro de la bibliografía. Ese libro se llama El Factor Fred. Es un libro que pueden encontrar en PDF, es cortito, muy fácil de leer, pero El Factor Fred es un libro no necesariamente enfocado en lo espiritual, pero tiene unos principios de liderazgo fabulosos. Cuando yo lo leí, realmente hizo cambiar mi manera de ver el liderazgo. Por ejemplo, hay personas que están acostumbradas a hacer lo que se les dice y nada más. Y con eso cumplen, ¿no? Hay personas. Si te dicen, vaya a la esquina y compre pan y tráigame el cambio, hacen lo que se les dice y lo hacen bien, pero no van más allá. En cambio, el factor Fred enseña la historia de un cartero, de un, no sé cómo le llaman acá, el que reparte las cartas, entrega las cartas al mensajero. Eh, Enseña la historia de este hombre que no solo entregaba las cartas o las cajas a las personas a las que estaban remitidas esas cosas, sino que hacía algo más. Por ejemplo, entregaba una carta y además tenía una nota de agradecimiento, qué sé yo, para la persona a la que le estaba llegando la carta. Entregaba una carta y veía que la puerta estaba abierta, la cerraba. Siempre hacía algo más. Y en el desarrollo humano, lo que es importante para nosotros es enseñar a las personas que influenciamos a que siempre tienen que hacer algo más. No tienen que solamente quedarse en lo que se les manda o se les dice que tienen que hacer. No, tienen que ir un poco más allá. De hecho, esa es una lección que yo le enseño a mis niños siempre. Porque, por ejemplo, les digo, si tú vas a lavar los platos o si vas a limpiar algo en la cocina, pues siempre haz un poco más. Si te mando a lavar 4 platos, limpia 5. O si te mando a lavar los platos, la loza, los trastes, como le llaman en otros lugares, no solo los laves, sino que sécalos y guárdalos. Porque el buen liderazgo se ve en cuando uno hace un poco más y no solamente lo que se le dice. Entonces el verdadero líder se le reconoce porque su gente siempre muestra un desempeño superior. Entonces, el desarrollo humano es sin lugar a dudas uno de los enfoques más importantes en el que el liderazgo debe trabajar, porque en el nivel de desarrollo nosotros estamos enseñando a las personas a las que lideramos a ir más allá con su liderazgo, a no quedarse ahí, sino que a ir más allá. ¿Vas a ayudar a una persona? Pues puedes ayudar a dos. ¿Vas a estudiar con uno? Pues puedes estudiar con dos. ¿Vas a ser generoso? ¿Vas a dar 10 bolivianos o 10 pesos? Pues da 11. Entonces, siempre da un poco más allá, porque cuando le pedimos a la gente que influenciamos que dé un poco más allá, ¿saben lo que está pasando con ellos? Les estamos enseñando a ser más generosos, a tener más fe, a creer mucho más,
a saber que pueden hacer mucho más de lo que están haciendo y al mismo tiempo eso les va haciendo crecer en sus vidas personales. Jesús actuó de esa manera. En Mateo 4, versículo 19, voy a buscar esa escritura para leérselas acá. En Mateo 4, verso 19, dice así. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Fíjate que Jesús no les dijo, vengan, síganme, y van a continuar siendo las mismas personas de siempre. Vengan, síganme, y van a pescar 50 peces al día. No, vengan, síganme, y van a pescar un hombre a la semana. No, Él les dijo, vengan, síganme, y yo los voy a convertir a ustedes en pescadores de hombres. No les dijo cuánto iban a pescar. Les dijo, voy a convertirlos a ustedes en pescadores de hombres. Mucha gente va a venir por la influencia de ustedes. Jesús siempre actuó con visión puesta en el desarrollo de los discípulos. Y este es un punto clave, hermanos queridos, en el liderazgo. Siempre nosotros debemos estar mirando en el grupo que estamos, si son 2, 3, 4, 5, 100, 200, siempre tenemos que estar mirando con los ojos bien abiertos, con los oídos bien preparados para escuchar, con el fin de identificar a las personas que podemos desarrollar. Porque Jesús lo hizo así. Jesús llamó a algunos y los desarrolló. Los hizo diferentes a todos los demás. Los convirtió en discípulos de Jesucristo. Personas, como dice Hechos por ahí, que no tenían estudios, pero que tenían mucha capacidad de influencia, tenían mucho entendimiento de las cosas que Cristo les había enseñado. Eran diferentes. ¿Pero por qué? Porque Jesús se enfocó en desarrollar a esas personas. Tú ya no te llamarás Pedro, te llamarás, tú ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro, piedra, roca. Le cambió el nombre a uno. Entonces, estas cosas son importantes porque tú y yo necesitamos siempre mirar a los hermanos con los que estamos trabajando, pero con la visión de desarrollo. Si no hacemos eso, no va a crecer la organización donde estamos. Si siempre estamos mirando las personas al mismo nivel, si nunca estamos soñando por los demás. Por ejemplo, este hermano tiene talento para la música, él podría ayudar en el coro. Este hermano es un buen pastor, podría llegar a ser un anciano en unos 10 años más. Este hermano tiene un amor por la gente tremenda, puede ser un evangelista. Este hermano le encanta enseñar la palabra, tiene talento para eso, podría ser un maestro. Todavía no lo son, pero podemos poner la expectativa en las personas y una vez que tenemos la expectativa, vamos trabajando en el plan de desarrollo de esa gente. Entonces, estamos aquí en el nivel número 4. Mira cómo la escala va aumentando en relación, pero al mismo tiempo en responsabilidad. Porque a medida que vamos aumentando en la escala, tenemos más responsabilidad sobre la gente, porque ahora no es solo la autoridad posicional, sino que ahora el corazón de esa gente está con nosotros. El corazón de esas personas está esperando que les ayudemos. Confían en nosotros, creen en nuestra visión, porque ahora no es nuestra, es de todo el grupo. Entonces todos estamos lo mismo y la gente sabe que yo estoy mirando, a ver, este hermano puede crecer, este hermano, esta persona va a crecer, tú tienes talento para esto, tú tienes talento para esto otro, vamos a crecer juntos. Lo mismo está pasando acá. Yo creo en cada uno de ustedes. Creo que cada uno de ustedes puede crecer mucho más todavía. Y lo que estoy compartiendo ahorita simplemente son herramientas, experiencias y cosas que uno va aprendiendo en el tiempo. Pero la expectativa es que todos podamos crecer más allá, que podamos desarrollarnos más, que podamos dar más. Y por último, está el nivel de la personalidad. Antes de ir ahí, quería mencionar lo siguiente. Escúcheme esto. La principal responsabilidad de un trabajador es hacer su trabajo personalmente. La principal responsabilidad de un líder es capacitar a otros para que hagan el trabajo. Entonces, la principal responsabilidad de un trabajador es hacer su trabajo y hacerlo bien. La responsabilidad de un líder es capacitar a las personas para que hagan el trabajo. ¿Entiendes la diferencia? El líder necesita capacitar a la gente para que haga el trabajo. Obviamente, mostrándole cómo se hace, con el ejemplo. Por último,
el nivel número 5 nos habla de la personalidad, de alguien que ha alcanzado un nivel de influencia y ya no hay más. Ya llegó ahí. No hay más influencia que esta porque tiene todo. Tiene la posición, tiene el permiso del corazón de las personas. Está trabajando para producir un cambio positivo en la gente y juntos están trabajando ahí. Se ha comprometido con el desarrollo humano de las personas. Entonces ya tiene toda la influencia sobre esas personas, así que tiene un nivel de profundidad relacional y de influencia mayor que cualquier persona en la organización. Y eso implica una vida entera de liderazgo al servicio de las personas. Hay una escritura en 2 de Timoteo capítulo 4, puedes tomar nota de esto, versículos 6 al 8, 2 de Timoteo 4, 6 al 8, que personalmente a mí me impacta porque es el apóstol Pablo hablando de este nivel de liderazgo. Y fíjate lo que dice aquí, puedes tomar nota, 2 de Timoteo 4, versos 6 al 8. Dice así: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. O sea, Pablo estaba ya diciéndole a Timoteo, mira, yo ya nada más que hacer, pues, ¿no? Ya estoy en lo último. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. Está hablando de lo que hizo. Peleó la buena batalla de la fe. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, yo ya llegué, no puedo hacer nada más. Entregué todo mi corazón, entregué mi vida, me sacrifiqué, te amé, te entregué todo mi conocimiento, compartí todo lo que yo sé y lo que aprendí contigo, y ya no hay más. Ahora, lo único que me espera es que me voy a morir, pues, ¿no? Me voy a morir y voy a ir con Dios, voy a estar con Jesucristo, y eso es lo último que deseo, ya no hay nada más. Entonces, una persona que ha alcanzado el nivel de la personalidad es alguien que realmente ha pasado por todos los otros niveles, tiene la confianza de la gente, el permiso del corazón, trabaja en equipo con las personas, se ha enfocado en desarrollar a los demás para que crezcan y crezcan y crezcan, y ya no puede hacer más, ya lo dio todo. Entonces, ¿qué le queda al que llegó a la personalidad? Seguir haciendo las mismas cosas que ha hecho desde el principio, ¿no? Porque cuando llegamos a la personalidad o al nivel máximo de liderazgo, siempre hay alguien que empieza a conocernos de nuevo. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes me conocen o conocen algunas cosas de mí. Y sé que muchos de ustedes también tienen cierto respeto hacia mí, pero no todos, porque no todos me conocen. Más bien tienen el respeto que genera la posición que tengo. Entonces, para algunos soy Cristian, el líder de la iglesia en Santa Cruz, pero para otros soy el amigo, el compañero, el hermano. Y, y esa diferencia es la que permite que cada vez que yo conozco a alguien pueda nuevamente empezar a trabajar desde el principio, porque si el día de mañana un discípulo nuevo se bautiza en la iglesia, pero no me conoce a mí como yo soy, pues tengo que empezar a trabajar con él desde el nivel de la posición. Entonces, Juanito se bautizó ayer, por ejemplo, estoy suponiendo un nombre, se bautizó ayer, pero a mí me conoce porque me ha escuchado predicar y la gente le ha hablado de mí, pero no sabe quién soy. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es pasar del nivel de la posición, de autoridad que tengo sobre él por la autoridad conferida que me han dado, al nivel de la personalidad, donde él entiende que yo lo amo, que yo quiero lo mejor para su vida, que voy a estar con él, que cuando él necesite una ayuda mía la va a tener, que va a contar con mi oración, que va a contar con mi amor. Entonces, todos nosotros vamos a pasar de un nivel inferior a un nivel superior, pero cada vez vamos a tener que bajar nuevamente y volver a crecer, volver a subir con las personas que no nos conocen. Entonces, esto es lo lindo también del liderazgo de influencia, porque no es que hoy día estoy en esta posición y permanezco ahí, no, voy creciendo, pero tengo que tener la humildad para reconocer que necesito volver al principio, porque si no, las personas no me van a conocer. Y yo necesito que la gente me conozca y que me conozca porque le amo, no que me conozca porque soy el líder,
Entonces esa es la expectativa de la escalera del liderazgo. ¿Qué piensan, amigos? ¿Cómo lo ven?